Con esta playa de fondo y ya que no podemos salir de casa, los invito a disfrutar de este tutorial de investigación de operaciones acerca de los modelos y la toma de decisiones. Bienvenidos. Mi nombre es Alexandra Duarte y vamos a hablar sobre los modelos y la toma de decisiones. Los temas que vamos a tratar son modelos matemáticos, programación lineal, forma estándar y canónica de un modelo matemático y un ejemplo. Vamos a iniciar con preguntarnos qué es un modelo. Un modelo no es nada más que la representación de una realidad, pero esa representación puede ser de forma abstracta, conceptual, gráfica, física o matemática. ¿Y qué representa la realidad? Representa a un fenómeno, a un sistema o un proceso. ¿Y para qué se representan esos fenómenos? Para poder analizarlos, explicarlos, simularlos o predecirlos. Otra forma de escribirlo es como un paradigma o la perspectiva científica o la visión global en una época temporal. Los modelos pueden ser de diferentes tamaños. Este es un ejemplo que trae el Software GAMS en su página acerca del tamaño de los modelos. Vemos que cuando se habla de un caso menor a 100 restricciones y a 100 variables, se está diciendo que es un modelo ejemplo, o sea, pequeño. Un tamaño medio cuando las restricciones son 10.000 más o menos y las variables también son de este mismo tamaño. De gran tamaño cuando se acercan a las 100.000 y muy grande cuando son mayores a 100.000. ¿Para qué se desarrolla un modelo? Un modelo nos permite deducir conclusiones, tomar decisiones, se desarrolla para cortar tiempos en la toma de decisiones, para gastar menos dinero, menos recursos y para reducir los riesgos. Esta gráfica que hay allí es muy diciente. El trade-off que está en la modelación matemática está entre cómo yo represento la realidad de una manera simple. Porque entre más complejo sea el modelo, como lo vimos en la diapositiva anterior, más difícil de llegar al óptimo y más difícil de poder solucionar. Por tanto, la idea es acercarse al realismo, pero con modelos que puedan representarlo de una manera sencilla y pues fácilmente solucionable. Existen dos tipos de modelos determinísticos y modelos probabilísticos. Los modelos determinísticos son modelos matemáticos donde las mismas entradas producen invariablemente las mismas salidas. Un ejemplo de esto es una línea de producción. Tengamos en cuenta que vamos a producir yogur. Entonces vamos a ingresar una cantidad de materia prima y si siempre ingresamos la misma cantidad de materia prima, pues vamos a obtener siempre la misma cantidad de producto. Dentro de los modelos determinísticos está la programación lineal, la programación entera, la programación dinámica, la no lineal, la multiobjetivo y los modelos de redes. Los modelos probabilísticos, por su parte, o estocásticos, se denominan aquellos modelos que pues no son intrínsecamente determinísticos y en los cuales se requiere de métodos estocásticos o probabilísticos para solucionarlo, como algoritmos de redes neuronales, programación estocástica, gestión de inventarios, fenómeno de teoría de colas, teoría de juegos. Los modelos probabilísticos, un ejemplo de estos es el caso de la expansión de un gas. Un gas, a pesar de tener las mismas condiciones de presión y temperatura, pues sabemos que ocupa el volumen que lo contiene. Pero esa organización molecular no siempre es la misma, a pesar de que esté en las mismas condiciones de presión y temperatura, las moléculas no van a ocupar siempre determinado lugar, sino que se van a dispersar de manera aleatoria.
Otro ejemplo es la gestión de inventarios, dado que la demanda generalmente es desconocida, es estocástica o tiene un comportamiento estocástico. ¿Cómo llevar a cabo la modelación matemática? Iniciamos con el paso 1, que es identificar las variables. ¿Sobre qué tengo control? ¿Qué es lo que hay que decidir? ¿Cuál sería una respuesta válida para el caso? Las variables son las incógnitas del modelo. Por tanto, debemos de definir qué queremos o cuál es el objetivo de modelar para poder identificar estas variables. En segundo aspecto, vamos a identificar la función objetivo. ¿Qué pretendemos conseguir cuando terminemos el modelo? Y una pregunta muy válida: si yo fuese el jefe de una empresa, ¿qué me interesaría más? Porque cuando nosotros tenemos una visión global, como una visión de gerencia, no estamos pensando solamente en producción o en calidad, estamos pensando en todas las áreas en conjunto. Entonces, ¿qué me interesaría más si yo fuera gerente de una empresa con una visión global? En el paso número 3 debemos de identificar las restricciones o factores que limitan la decisión. Generalmente estas restricciones están dadas por disponibilidad de recursos, número, por ejemplo, de trabajadores de una empresa, maquinaria, material que puede entrar, fechas de entrega, etc. También está relacionada a las restricciones por la naturaleza de las variables, si son no negativas, si son enteras, si son binarias, etc. Y a las restricciones por la misma naturaleza que tenga el problema. En el paso número 4 vamos a identificar, seleccionar y determinar los datos del modelo. Ya en otro tutorial les había comentado que los datos son básicos para poder obtener soluciones rigurosas. Por tanto, la obtención de datos puede ser a través de trabajo de campo, bases de datos que sean pues que tengan una base avalada por científica o avalada por el gobierno, y estos datos también pueden ser estimados. Finalmente se traduce todos estos elementos a un modelo matemático, y en este caso vamos a trabajar sobre el modelo matemático de programación lineal. ¿Qué es la programación lineal? La programación lineal resuelve problemas en el cual las variables son lineales, igual que las restricciones y la función objetivo. Matemáticamente está definido como, y me voy a permitir leerlo: dado un conjunto de desigualdades lineales o ecuaciones lineales con n variables, se requiere hallar los valores no negativos de estas que satisfacen las restricciones y maximizan o minimizan alguna función lineal de las variables llamada función objetivo. Dentro de las características de la programación lineal, se asume que no pueden haber términos que multipliquen dos variables, como vemos en este ejemplo, que estén en forma cuadrática, cúbica, etc., o que tengan logaritmo de variables, logaritmo natural o neperiano. Se asume propiedades aditivas y multiplicativas. Por ejemplo, si una máquina gasta 1 minuto en una pieza, pues 10 piezas se elaboran en 10 minutos. En la función objetivo no aparece ningún término independiente o constante. Cuando se dice que hay m restricciones, no se consideran las condiciones de no negatividad. Vamos a hablar más adelantico sobre esto. Y cualquier conjunto de x y que satisfaga las m restricciones se llama solución del problema. Las que satisfacen las condiciones de no negatividad se llaman soluciones factibles del problema. Pero las que ya satisfacen como tal la función objetivo se llama solución factible óptima. Usualmente hay un número finito de soluciones factibles al problema, y de todas las soluciones factibles se halla la solución óptima. Vamos a hablar sobre la forma estándar del modelo.
La forma estándar del modelo se compone de parámetros o datos de entrada, variables, función objetivo y restricciones. Recordemos que una vez tengamos el modelo, pues debemos hallar un método de solución. Entonces vamos a hablar también de los métodos de solución en otro tutorial, pero lo dejo ahí para que ustedes lo incluyan dentro del pensamiento del modelo o de la construcción del modelo como tal. Inicialmente vamos a hablar sobre los parámetros. Los parámetros son los valores conocidos o controlables del modelo. Estos se pueden determinar, se deben de analizar, se deben seleccionar o pueden ser estimados. Ahí caben más verbos, pero para mí estos son los básicos cuando uno está determinando parámetros. En el caso de las variables, son los conceptos objetos que se busca entender o analizar. Son las incógnitas dentro del modelo y los valores que se desean determinar. Estos pueden ser de dos tipos, discretas o continuas. Discretas pueden ser binarias o enteras y también pueden ser enteras, pueden ser positivas o negativas. Y las continuas pues están en el rango entre positivas y negativas. La función objetivo. La función objetivo es maximizar o minimizar. Pues como su nombre lo indica, una función. En este caso tenemos z. Generalmente vamos a utilizar esa letra para nuestra función, pero ustedes pueden utilizar cualquiera independiente de lo que estén realizando, el ejercicio que estén realizando. Las restricciones son determinados límites que nos indican que los resultados del análisis son razonables. Hay dos tipos de restricciones, se los decía anteriormente. Están las restricciones estructurales y las restricciones de rango. Y entre los métodos de solución, pues traje un ejemplo acá, también del software GAMS, en el cual pues hay bastantes. Por ejemplo, para programación lineal, que es LP, está Cplex, más abajito está Groovy, pues acá está por índice alfabético, y está Baron, que también es muy trabajado, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que estemos trabajando, problemas de mezcla entera, problemas no lineales, problemas no lineales de mezcla entera, etcétera, vamos a obtener diferentes formas de solución. Vamos a considerar la formulación del problema desde la forma estándar del modelo. Iniciemos con los parámetros. Los parámetros los podemos trabajar de acuerdo a la siguiente tabla, es de uso libre, pero les va a ayudar un montón a poder formular las restricciones y la función objetivo. En esta tabla vamos a iniciar numerando los recursos que tenemos en la empresa. Por ejemplo, vamos a producir sillas y mesas. Entonces vamos a tener como recurso unas horas de corte, unas horas de ensamble y unas horas de pintura. Eso va a ser mi recurso, lo voy a enumerar. Posterior a la enumeración de los recursos, debo de conocer qué actividad voy a hacer. Como ya les comenté, mi actividad es hacer una cantidad de mesas, que no sé cuántas son, y una cantidad de sillas. Los datos que se colocan dentro de las actividades en este recuadro son las horas que gasta la variable o la actividad como tal de un recurso. En el primer recurso que habíamos hablado, digamos que era horas de corte. Entonces, ¿cuántas horas se gasta en hacer una silla o en cortarla? En cortar una mesa, y esas variables y esos parámetros se colocan como A11 y A12. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo aplicado donde van a poder darse cuenta bien de lo que significa.
Y finalmente, en la última fila vamos a tener los recursos disponibles. Estos recursos van encaminados a el límite que yo tengo para poder hacer la actividad. Por ejemplo, si yo voy a hacer las sillas y las mesas y voy a cortarlas, yo tengo unas horas límite o una cantidad de hombres que me limita a hacer más. Entonces ese va a ser como el recurso disponible, el límite. Y por este lado vamos a tener la contribución de esa actividad hacia la función objetivo. Por ejemplo, si en mi caso son ventas, entonces las ventas que logre de sillas y mesas van a estar formuladas allí porque esas van a ser parte de la función objetivo de maximizar las ventas, por ejemplo, de esta actividad. Bueno, la otra parte del modelo está compuesto de las variables que me va a citar cada una de estas actividades. Va a hacer referencia a la cantidad de sillas o a la cantidad de mesas que se van a realizar. Y la formulación de la función objetivo, pues ya considerando la tablita anterior, queda muy fácil porque es coger cada uno de los coeficientes, multiplicarlo por la variable y pues suma o resta dependiendo de cómo sea. Y lo mismo si es un máximo o un mínimo, el ejercicio lo determina. Por lo general, cuando no dicen si es máximo o mínimo, pues es porque es lógico. Digamos, no vamos a minimizar ganancia, siempre vamos a maximizar la ganancia. No vamos a maximizar los costos, vamos a minimizar los costos. Entonces, en algunos ejercicios puede ser que no diga maximizar la palabra como tal, pero ustedes ya sabrán si es para maximizar por lógica o si es para minimizar. Las restricciones estructurales también ya quedan muy sencillas de realizar porque conocemos todos los coeficientes tecnológicos. En la tabla anterior se multiplican por las variables y de acuerdo a los recursos límites, si son menores o mayores, pues se va formando la restricción. Estas son restricciones, las anteriores son restricciones estructurales y estas serían las de rango. Las de rango me indican si las variables son positivas o negativas. Generalmente todos los problemas que vamos a trabajar son positivas. O sea, no vamos a producir menos 10 sillas, menos 10 mesas. O sea, no tiene sentido producir negativo. Debe ser siempre mayor que 0 la producción. Entonces, generalmente los problemas que vamos a trabajar, la mayoría son todos con restricciones de rango positivas. Bueno, entonces aquí, ¿qué es cada una de las letras que están consideradas en el modelo? Z sería la medida global de la efectividad, o sea, la función objetivo. X, Y serían las variables de decisión, donde I se mueve de 1 hasta N. CI es el coeficiente vector de la función objetivo, o yo lo estoy llamando coeficientes de la función objetivo simplemente. BJ son los recursos o los coeficientes del vector recursos. Son la cantidad de recursos disponibles para asignar una actividad. AIJ es el coeficiente tecnológico, cantidad de recurso consumido por una unidad de actividad. En cuanto a la forma matricial o corta del modelo, se puede escribir como un máximo de Z o mínimo igual a la sumatoria de los coeficientes de la función objetivo multiplicados por las variables para todos los I, sujeto a las restricciones que también son la sumatoria de los coeficientes tecnológicos por las variables, menor, igual, mayor, igual, dependiendo de la concepción del problema, a los recursos BJ. Esa restricción se realizaría para cada I, para cada una de las actividades. Y finalmente la restricción de rango, que sería las X de Y, todas mayores a 0.
Finalmente, para terminar, veremos un ejemplo de un fabricante de lapiceros y de lápices que desea estimar cuántas docenas de cada uno de los productos debe producir para obtener un mayor beneficio, considerando que él vende la docena a 400 la docena de lápices y a 600 la de lapiceros. Cada docena de cualquier producto utiliza los siguientes recursos. Está el tiempo de fabricación en horas, el tiempo de ensamble, el tiempo de empaque, y hay una condición que por cada lápiz se produzca 2 lapiceros. Y adicional existe la demanda mínima de lapiceros de 5 docenas. Están también las restricciones de los recursos, que el tiempo de fabricación debe ser menor de 40 horas por semana, el tiempo de ensamble menor de 35 horas por semana y el tiempo de empaque menor a 25 horas por semana. Vamos a construir la tabla de los parámetros del ejercicio. Iniciemos analizando los recursos que tiene el ejercicio. El primero sería tiempo de fabricación. El segundo recurso del que nos habla el ejercicio es el tiempo de ensamble. El tercer es el tiempo de empaque. Hay una condición de producción y hay una demanda mínima de lapiceros. Las actividades que vamos a considerar son la producción de lápices y la producción de lapiceros. Como podemos ver, acá se llena entonces cada una de estas actividades. Por ejemplo, para la fabricación de lápices yo me demoro de un lápiz, una docena, me demoro de una docena de lápices, porque ahorita estamos hablando en docenas. Me demoro 4 horas. Para una docena de lapiceros me demoro 5 horas. En ensamble me demoro 3 en el caso de lápices y 4 en el caso de lapiceros. Y así sucesivamente. La condición de producción me dice que por cada lápiz puedo producir 2 lapiceros. Y la demanda mínima me dice que son 5 lapiceros los que requieren pues para la venta. 5 docenas de lapiceros. Recuerden que estamos hablando de docenas. No tengo demanda mínima de lápices, entonces no se coloca. En el caso de recurso disponible, vamos a hablar de el límite de ese recurso que tengo para la fabricación. Para la fabricación de una docena en general de lápices y lapiceros, solo puedo gastarme 40 horas a la semana. En el caso de ensamble, solo me puedo gastar 35 horas por semana. Y en el caso de empaque, 25 horas por semana. Y la contribución a la función objetivo, sabemos que requerimos maximizar el beneficio. Entonces, las ventas que yo recibo por lápices son 400 y las ventas que recibo por lapiceros son 600 por docena. Entonces acá vemos nuevamente la tabla que les había comentado de parámetros, en la cual nos es muy funcional para poder formar ahora el modelo como tal. Entonces en las actividades vamos a obtener los coeficientes tecnológicos que van dentro de las restricciones. Al lado derecho los recursos disponibles. Y en la parte de abajo vamos a tener los coeficientes que acompañan la función objetivo. Entonces acá formamos ya la modelación matemática. Las variables de decisión, pues cuántas docenas de lápices voy a producir por semana y cuántas docenas de lapiceros voy a producir por semana, X1 y X2. La función objetivo es la contribución por docena de lápices más la contribución por docena de lapiceros. Entonces, así se formula la función objetivo. De acuerdo a las restricciones, pues vamos a considerarlas. Miren que salen casi escritas.
Por horas de fabricación voy a tener una restricción en la cual se dice que me gasto 4 horas por fabricar una docena como de lápices, como no sé cuántas docenas voy a fabricar, pues se multiplica por el número de docenas, o sea, por la variable, más 5 horas que me gasto en fabricación de lapiceros, la fabricación de una docena, y nuevamente como no sé cuántas docenas voy a fabricar, pues va multiplicado por el número de docenas. Y todas estas horas de fabricación no pueden ser menores que 40. Y así sucesivamente se forman las otras restricciones de acuerdo a lo que ya escrito en la tabla. Finalmente, las de rango, como siempre, nos van a indicar que las variables deben de ser positivas. No puedo fabricar negativo, una cantidad de docenas de lápices negativas, sino positivas. Muchas gracias por su atención y la misión de la semana, quedarse en casa.